Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sheila Harkatz, directora general de Mujeres en Carrera, y hoy tengo el honor de presentarles a todos ustedes a Joana Delgado Infante. Ella es directora de Inclusión Financiera del Banco Central de Ecuador y nos está acompañando el día de hoy. Hola Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sheila, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, qué gusto. Qué gusto y para todos quienes van a ver esta entrevista, qué gusto estar contigo y compartir este espacio y algunas experiencias, por supuesto, con todo cariño. Estoy además súper feliz porque además somos compañeras del diplomado de inclusión financiera en CAF. Entonces, de alguna manera, trascendemos la parte asincrónica de la virtualidad y estamos ahora frente a frente, lejos pero cerca, ¿no? Así es. Buenísimo. Bueno, Joana, sos una mujer en rol financiero, tenés un rol muy particular. Eh, y antes de ir en lleno a lo que es tu rol como directora nacional de inclusión financiera del Banco Central de Ecuador, quería que nos cuentes a la comunidad de Mujeres en Carrera cómo comenzaste o cómo surgió el interés por la economía en tu vida. Muchas gracias, Sheila. Bueno, primero, no te interrumpí, pero sí, qué chévere que es ser compañeras también del diplomado y eso es como una cosa que te potencia en realidad, te suma, te fortalece, porque no hay límites para prepararte, no hay límites para avanzar. Y a mí al menos ha sido muy motivante en esta época de pandemia que ha sido tan dura familiarmente, emocionalmente hablando. Tienes un tema que lo puedes aprovechar y sumar tu experiencia profesional, tu experiencia académica y también obviamente la personal. Ahora sí, respecto a tu comentario, a ver, te cuento, yo toda la vida he estado relacionada con temas de números, realmente creo que es una cuestión de herencia de mi padre puntualmente, pero sí en los últimos años, a raíz desde que entré al Banco Central, a veces uno no dimensiona el trabajo de una entidad financiera, una entidad gubernamental, ¿no? Alrededor de 13 años en el sector público, y te vas haciendo, como te digo, una comparación con el privado. Te das cuenta que sí, el privado tienes muchas más oportunidades, etcétera, pero también desde el público lo tienes, y qué lindo que es poder generar justamente esas políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, y pues ahora qué bueno que ha sido hacerlo con las mujeres también, puntualmente, y en temas de inclusión financiera. ¿Cómo nació el tema de economía en mi vida? Realmente cuando entré al banco le vi ese enfoque, vi ese tema de hacer más allá de lo que uno hace en su puesto, amar los temas que pueden ser para la sociedad, para, como te digo, la generación de políticas públicas, como aportar de una forma visible, además, en este tiempo que ha estado a cargo de la Dirección de Inclusión Financiera, y te das cuenta que son unos temas que a veces dejamos de lado, o se van dejando de lado, y a medida que pasan las administraciones, también sabes el tema que no es muy fijo, cuando menos cuando es un tema jerárquico, en temas jerárquico superior o en tema alto, no es fijo, entonces no hay siempre una continuidad. Entonces estar ya dentro de en un punto, en un momento de tu vida que me ha permitido dar ese apoyo personal y sentir una satisfacción propia de lo que se puede hacer en temas económicos y en temas de inclusión, ha sido muy satisfactorio, y eso es lo que me conlleva cada vez más a este compromiso, ¿no? Y por eso es que uno de los temas es lo que bien lo mencionabas, el ser compañeras del diplomado. ¿Y por qué también? Porque es difícil, o sea, es difícil para la mujer, ha sido difícil para mí, que empecé a trabajar a muy corta edad, ir incursionando en diferentes ámbitos, laborales sobre todo, pero ya cuando te vas en el ámbito económico, etcétera, siempre este era manejado como un enfoque que es llevado a cabo por hombres. Entonces, de repente una mujer, de repente alguien que es joven, ha sido complicado, o sea, no ha sido una situación fácil. Entonces, eso creo que incluso me ha motivado más y ha sido un motor mucho más fuerte de continuar en estos temas. Es realmente muy inspirador lo que comentas, porque eh, además como mujer y trabajando como mujeres en inclusión financiera, habiendo vivido ciertas particularidades en tu vida como mujer dentro
la economía, como tú mencionas, manejado mucho por varones. ¿Cómo fue el comienzo del trabajo del Banco Central de Ecuador con la inclusión financiera, especialmente de la mujer? ¿Cuándo comienza el plan de inclusión financiera en Ecuador? Bueno, en realidad este plan empieza, el tema, bueno, en el país como tal, el tema de inclusión financiera ha sido un tema no muy tomado en cuenta. Se ha venido fortaleciendo desde el año 2012, el tema de inclusión financiera como tal, y poco a poco se ha ido viendo justamente la necesidad de hacerlo ya como un tema puntual en el banco y un tema ya a mujeres. Sí, en el banco empieza alrededor de hace 4 años, empieza el tema de inclusión financiera a tomar más fuerza, me refiero, ¿ok? A tomar más fuerza y obviamente con la actual gerente del Banco Central, con ese enfoque que tiene justamente de género, nos ha ido incursionando a cada persona en este ámbito. Entonces es ahí donde empezamos también la relación con los temas de lo que es inclusión financiera y género. Y mujeres sobre todo. Y además porque a medida que vas avanzando te das cuenta, y por experiencia propia, que vas teniendo esos limitantes y esas barreras como mujer para diferentes aspectos, como te decía antes, del laboral, y en este caso ya para el tema financiero, y de los temas financieros, del tema de los productos, tenemos otras variables que nos exigen un poco más, etcétera. Entonces, eso ha hecho que desde el Banco Central, obviamente, se vaya viendo la posibilidad de trabajar mucho más con este enfoque de género. Y en mi caso, sobre todo lo que te menciono, o sea, lo he vivido en experiencia propia, el hecho de sentir lo que es una exclusión en diferentes ámbitos por ser mujer, y no se diga en el tema financiero también. De hecho, cuando yo hice mi maestría en la Flaxo, mi tema de tesis fue el tema de las barreras que existe para pymes y para mujeres en los temas de acceso a crédito, juntamente a crédito, pero porque ella era testigo de esos temas. Luego en algún momento también tuve mi emprendimiento, que era una estética, un spa, y tenía esos tipos, o sea, los vivía, esas exclusiones, esas limitaciones, a esas barreras respecto a poder acceder como mujer y como emprendedora en temas de financiero y productos financieros. Específicamente en este momento en Ecuador, ¿cómo es la atención o los servicios financieros ofrecidos específicamente a las mujeres? ¿Somos consideradas como un segmento en particular? ¿Cuál es la oferta? Si existen algún tipo de formación a banqueros y banqueras para justamente atender a las necesidades de la mujer, que muchas veces no califica para un crédito porque se piden scorings que son tradicionales y las mujeres no tienen eso. ¿Cómo es? Bueno, te cuento que puntualmente, como decir una oferta amplia para la mujer, no existe. No puedo decir que no existe. Sin embargo, sí se ha ido tomando en cuenta ya ciertos productos. Por decirte, un banco del Estado, un banco público que se va en Ecuador, ya tiene un producto que es crédito para mujeres. En algún momento, justamente desde Banco Central, juntamente con Banco Ecuador, se trabajó un crédito para mujeres víctimas de violencia. Entonces, obviamente traían su denuncia, su boleta, etcétera, y a través del Ministerio de Justicia se determinaba que mujeres pueden ser beneficiarias. Hay otros bancos privados que ya van trabajando con un tema de género, de productos para mujeres, emprendedoras, etcétera, y se lo va trabajando, ¿no? Poderte decir que ya hay algo, que esté dando los resultados y ya se pueda medir el impacto, como tú bien sabes, el impacto además de estos cambios de chip y de enfoque no son inmediatos, o sea, nos van a tomar un tiempo, pero se van dando ya estos casos, ya los vamos trabajando, ya se va considerando. Te digo, o sea, de pronto no hay así un tema enfocado totalmente en las instituciones, pero ya se lo va haciendo. Ya se ha abierto esa puerta justamente para generar nuevas oportunidades y aprovechar más bien la oportunidad que prestan los servicios y productos financieros.
En ese sentido, obviamente, también van acompañados de los temas que se han manejado, que es de educación financiera, y además ya van aumentando las entidades financieras, tanto privados, públicos o del sector popular y solidario, hablo de estas cooperativas, ya van aumentando estos enfoques y estos programas de educación financiera que permite a las mujeres exactamente que tengan un mayor conocimiento y una mayor participación. Poco a poco se ha ido dando esos pasos, pero decir que todavía y que ya está así todo implementado y hay todos los productos, no. Pero sí lo vamos haciendo y se va considerando ya. Y como te digo, también es parte de que la mujer también lo vaya demandando, ¿no? Porque puede haber mucha parte desde la oferta, una creación de productos de la mujer, etcétera, pero es importante que la mujer también lo pueda ir demandando estos productos y entendiendo la importancia de contar con estos productos financieros. Hace poquito, el 13 de enero, participaste del Congreso Internacional de Educación Financiera, el segundo, junto con María José Roa, que también es profesora nuestra, y te focalizaste en cómo lograr mayor bienestar a través de la educación financiera como medio, ¿no? Mayor bienestar e inclusión financiera a través de la educación. ¿Cuáles son los pilares del plan de educación financiera en Ecuador? Vi en un momento algo que me llamó muchísimo la atención, que había un módulo relacionado a el manejo de finanzas desde la economía popular. ¿Quieres comentarnos un poco? Gracias, Sheila. Sí, y qué bueno, qué interesante que nos hayas podido acompañar al Congreso. En efecto, fue el segundo Congreso. Entonces, en este segundo Congreso puntual de educación financiera que llevamos a cabo, en realidad tuvimos, como ya viste, muchos invitados, pero cuando me hablas de este tema puntual de la economía popular y solidaria, es porque a raíz del año pasado, las cooperativas de ahorro y crédito ya deben manejar sus programas de educación financiera. Es una normativa que la deben cumplir ya, que fue promulgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Antes existía solo por la Super de Bancos, para los bancos, obviamente. Ahora hay de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para las cooperativas. En ese sentido, ellas tienen que cumplir con un plan anual y programas de educación financiera que pueden ser dados, sea a la cooperativa puntualmente, a su personal hablo, como a sus socios. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es un acompañamiento, un trabajo conjuntamente con las redes, sobre todo, no directamente con las cooperativas. Y hemos logrado, en el mismo congreso, en la tarde, llevamos a cabo talleres, que fueron talleres para las cooperativas, ya solo dirigidos a su personal, puede ser jefes operativos, a la misma gente de atención al cliente, en donde ellos son quienes trasladan esta información a los clientes, la información de la importancia de la educación financiera. ¿Y por qué lo hacemos con ellos también? Aparte de cumplir un tema normativo, lo hacemos también porque son quienes tienen ese acceso en la localidad. Las cooperativas en zonas rurales, por ejemplo, en zonas alejadas, no siempre llega un banco. No podemos tal vez nosotros llegar como entidad pública. Otras entidades también les dificulta, pero la cooperativa de la localidad sí tiene esa llegada y la gente de la zona tiene la confianza en la cooperativa o incluso ejecutivo en quien atiende. Entonces es ahí la importancia de hacer que con ellos haya esa transmisión de información y que también desde el lado de la oferta, por supuesto, se ha visto que estos productos tienen que ser innovados, no solo en su parte técnica, no solo en su parte de operaciones, sino en innovación en cuanto a una flexibilidad, incluso innovación en cuanto a un tema de ofertar lo mejor para que sean demandados y también sus riesgos se mitiguen. Entonces, en ese sentido he enfocado este aspecto o este segmento, como hablabas, de lo que es educación financiera para la economía popular y solidaria. Cuéntame un poco cómo es en Ecuador, si cuentan con grandes poblaciones rurales, cómo logran llegar a las mujeres rurales, si es que tienen en este caso, con la educación financiera y a través de la oferta, ¿no? A ver, sí tenemos varias zonas rurales, tenemos mujeres de la zona rural, mujeres agricultoras incluso, mujeres de trabajo fuerte en lo que son las zonas rurales. Entonces, sí existe un amplio mercado, incluso, digamos, en este aspecto. ¿Y cómo lo logramos y cómo se ha ido logrando? Bueno, con socios estratégicos. Un punto vital para nosotros ha sido el tema de socios estratégicos y llevarlo a, por ejemplo, te hablo con mujeres o con NUR, con quienes
nos pueden colaborar con recursos financieros, porque tú sabes que muchas de las veces hay el tema de recursos limitados en el sector público. Entonces lo hacemos con estos socios estratégicos. Entonces te hablo un antes y un después de la pandemia. Un antes de la pandemia lo hacemos con ellos, buscábamos visitar esta zona, había una presencia en territorio, se lo va realizando de esa manera. Pero un post pandemia ha sido virtual. Pero como no todo el mundo tiene este acceso al internet o al tema de una pantalla, etcétera, han habido comunidades que se reúnen y, junto con las medidas de bioseguridad y distanciamiento, colocan una pantalla. Eso fue algo sorprendente que nos pasó con uno de los talleres y de las charlas que dimos, y ellos se reunieron y la persona que sí podía, o en casa comunal, digamos así, colocaron una pantalla y estuvieron todos ahí, todas las mujeres, y todo, en este caso no fue exclusivamente mujeres, sino justamente para personas de comunidades alejadas, emprendedores pequeños o agrícolas, y lo vieron así. Entonces esa es la forma que hemos buscado de ir llegando. Pero como te reitero con el punto que te decía anterior, un actor clave definitivamente es las cooperativas. Las cooperativas porque tienen la confianza y tienen ubicación local. Entonces no hay que esperar que la persona salga a una ciudad o que busquemos una forma de llegar o que ella llegue de nosotros. No, sino lo hacemos a través de ellos. Por eso es que nosotros transmitimos la información a ellos y ellos a su vez a la comunidad como tal. En este caso también incluidas mujeres. Habíamos hablado en un momento y varios artículos de CAF que hablan de estos socios estratégicos que están in situ, ¿no? Y la importancia que tienen. Y específicamente para la mujer, Joana, ¿cuál crees tú que es el desafío más grande de la mujer cuando hablamos de finanzas? Cuando hablamos de finanzas, yo pensaría que la libertad. La libertad financiera, justamente, que tienen que ya una libertad económica. El desafío más grande es ese, es el conocer como mujer individual, independientemente de su situación. Hablo en qué sentido: independientemente si es soltera, independientemente si es cabeza de hogar, si tiene un compañero, etcétera. Es esa libertad financiera propia en cuanto a su toma de decisiones, y una vez que toma las decisiones, en cuanto a que la entidad no le establezca estas barreras, y conocer, tener esto, el tema de la educación financiera, conocer los beneficios de hacerlo, de acceder, porque obviamente nuestras abuelas, por ejemplo, antes creen mucho que el hombre era el único que tenía la capacidad de hacer. Y es verdad, lo tiene la capacidad, sin embargo, eso no nos limita a nosotros como mujeres tener esa capacidad financiera. Además, hay muchos estudios que justamente tú mencionabas algunos y en donde se ha revisado, las mujeres somos mejores administradoras financieras, somos mejores pagadoras, etcétera, lo que nos conlleva también a responsabilidades, por supuesto, pero nos hace también acreedoras a esa capacidad, a ser consideradas financieramente capaces de tomar decisiones, de optar por un producto, de comparar incluso. Ojalá que sí comience a llegar a las escuelas primarias y a las secundarias, porque realmente son herramientas fundamentales para la vida. Algo que reflexiono mucho y que llama mucho mi atención: ¿por qué ahora se le da tanta importancia a la inclusión financiera y educación financiera, mientras que, si nos ponemos a pensar, quizás fue siempre una prioridad, pero surge ahora, en estos últimos años? ¿Sabes qué? Yo lo que me he puesto a revisar, porque en efecto, lo que te decía, incluso en Ecuador es un tema que a partir del 2012, en efecto, ya empezó a ser tratado, pero no con mucha importancia, ¿ya? Yo creo que es porque llegó a un limitado momento de el número de clientes, por ejemplo, y ya de repente no aumentó. Entonces, una cosa está en que sigas haciendo el tema de tus productos, otorgando a los mismos y a los mismos clientes, pero sí hay la posibilidad de aumentarlo, ¿por qué no? Primer punto. Segundo, creo que los estudios que se han hecho a nivel mundial y sobre todo regional, nos han demostrado que el tema de inclusión financiera reduce notablemente la brecha de pobreza. Entonces, vas viendo la necesidad también ahí de incluir un mayor número de personas en el sistema financiero. En lo que respecta al país, tenemos, por ejemplo, el 51% de personas incluidas en el sistema financiero. Imagínate, o sea, es un número súper alto, estamos hablando de la mitad de la población, más o menos. Entonces yo creo que esto también ha ido aumentando a medida que obviamente van jóvenes graduándose, van siendo ya los futuros consumidores,
pero si hay una herencia, como contigo lo veíamos, de comportamientos conductuales de sus padres, por ejemplo, no van a acceder a un sistema financiero, porque viene en el chip de, no, mi papá prefirió ahorrar bajo el colchón. Este número existente actual del 49%, que son los probables clientes, y los que vienen, lo que hablábamos justo en el punto anterior, ¿no? De la educación financiera para los jóvenes, porque los que vienen son un número mucho más grande, son una nueva generación, y es con ellos con los que también se debería enfocar. Entonces yo creo que por eso se ha ido generando la importancia de la inclusión financiera, de lado y lado, y del lado también del gobierno, como ver que es una oportunidad para reducir brechas de pobreza, de desigualdades, y el lado que te digo de la oferta. Eso es lo que considero que ha hecho darle mucha más importancia a la inclusión financiera anclada, y más bien la educación financiera anclada en la inclusión financiera, porque sin un conocimiento no hay un interés en ser parte del sistema financiero. Para las mujeres especialmente, y como tú decías, he escuchado mucho de scoring alternativo, como te comentaba anteriormente. He escuchado también y analizado un poco el caso de China, que bueno, ellos manejan los datos distintos, entonces quizás no sé si sería tan accesible en nuestros países. Pero sí, para la mujer es importante también que nos veamos como consumidoras financieras, que tenemos derechos, ¿no? Porque muchas veces lo que oigo de las mujeres de esta comunidad y también fuera de la comunidad de mujeres en carrera, nosotras tendemos a preguntar mucho porque queremos saber qué es lo que estamos contratando o si vamos a poder repagar un crédito. Y muchas veces la atención en alguna entidad financiera es como que nuestras preguntas no son bienvenidas. Entonces, creo que parte de la educación financiera que tenemos que trabajar mucho para toda la población es que somos consumidores y consumidoras, que tenemos derechos y que tenemos toda la potestad para hacer las preguntas que necesitemos para ver si realmente podemos hacerlo podemos sacar un crédito o podemos hacer una inversión con responsabilidad, ¿no? Eso es lo que te mencionaba, Sheila, compartiendo tu criterio, y coincido plenamente, y eso se enmarca en la innovación. La innovación, porque muchas de las veces creemos que la innovación es solo tecnológica, que la innovación es solo un tema de productos, servicios. No, o más bien solo un tema de infraestructura, etcétera. Pero no, la innovación también está en esto, está justamente en percatarse cuál es el requerimiento puntual de mi cliente, en este caso hablamos de mujeres, porque muchos de los requisitos, parámetros, barreras son muy obsoletas, y sin embargo las entidades financieras muchas de las veces las siguen manteniendo. Y no se dan cuenta este revuelo que ha habido de las mujeres fuerza, como que ahora tenemos esa libertad también de tomar una decisión, pero los cambios de esta mentalidad no van acorde con lo que las cooperativas o las entidades financieras, puedan otorgar. Entonces ahí viene la innovación, ahí viene el hecho de decir, a ver, yo me mido como entidad financiera a su requerimiento, a sus capacidades, a sus características de pago, particularidades, y no puedes hacer un traje a la medida. No puedes decir, este es el traje, y si no lo cumple, qué pena. Cuando una persona que, como bien decía, o sea, yo necesito saber para invertir, para endeudarme, cómo lo voy a hacer, etcétera. Pero no es lo mismo que mi vecino. O sea, mi vecina me recomendó, mas no tengo las mismas particularidades. Mis condiciones, mi situación es diferente. Entonces debe existir ahí esta innovación, este cambio de mentalidad por parte de las entidades financieras para poder apoyar a este crecimiento, y que somos, hablo de mujeres, una parte muy fundamental para ellos en cuanto a un tema de poder crecer su mercado también. Porque mira que hay otro tema. También puede ser que a veces ya incurrimos en un servicio financiero, una cuenta. Pero como hemos visto en los estudios que justo nos han presentado en el diplomado, la brecha entre el acceso y el uso es mucho más grande para mujeres que para hombres. ¿Qué quiere decir? Que sí, puedo tener una cuenta, el otro también se abre una cuenta, pero el reto de llegar a un crédito, el reto de llegar a utilizar otro tipo de servicios o productos financieros, no lo hacemos las mujeres, porque no conocemos, porque no nos dan las facilidades, porque no nos explican, porque hay una limitación entre decir, le explico a usted, o le explico a su pareja, o le explico a su padre, o yo qué sé, otra situación. Entonces hay esas barreras.
Y eso es lo que ha limitado que las mujeres tengamos esta participación en el sistema financiero, pero lo enmarco yo todo en un tema de innovación en todo aspecto. Muy fundamental lo que dices, y otro tema también importante dentro de esto es que cuanto más mujeres haya como tú dentro de las entidades financieras, más consideraciones habrá a la hora de generar estrategias para la inclusión financiera de la mujer. Existen estudios que ratifican esto, con lo cual tu labor y tu presencia es fundamental. Tienes un rol bastante importante. Muchas gracias, Sheila. Pues sí, creo que al final cada uno vamos teniendo ese rol, pero es un tema de empoderamiento, es un tema de convicción, porque no siempre se vincula con el estar al frente de determinado cargo o área, sino, como te decía, por ejemplo, antes, en mi caso, cuando empecé mi vida laboral, inmediatamente empecé y tomé la decisión de tener una cuenta, de avanzar, de irme abriendo campo, aunque nos es más difícil, o sea, en realidad para la mujer nos es más complicado, el tema laboral incluso, el tema de demostrar tu capacidad es diferente a la de los hombres. Entonces sí, o sea, es un reto muy grande, como tú bien lo mencionas, es un tema muy interesante, pero creo que es el reto de cada uno de nosotros, ese empoderamiento y ese defender mi capacidad de tomar una decisión en cualquier aspecto, no se diga en el tema financiero. ¿Tienes tú, como hablas tú del empoderamiento de las mujeres y este rol que cada una de nosotras tenemos, tú dentro de lo que es entidades financieras en el Ecuador, ¿tienes alguna frase motivacional que utilizas todos los días cuando te levantas, o algo en lo que piensas, algo que puedas compartirnos que nos pueda servir para continuar en este camino del empoderamiento de la mujer? O sea, si lo pensé, lo puedo. Si alguien más lo pudo, lo puedo. Nunca, o sea, o al menos en los últimos años, después de muchas experiencias personales, situaciones vividas, uno se va convenciendo de que el no puedo no debe existir porque uno mismo se encarga de cerrarse esos ámbitos, de cerrarse esas oportunidades, por todo, ¿no? O sea, en cada aspecto tú ves y alguien que te dice, no, es que yo veo que no puedo. Obvio, no vas a poder porque ni tú te abres a esa mente, como te decía hace rato, ese cambio de mentalidad. Creo que ese empoderamiento y ese autovalorarse e incluso autoapoyarse es muy fundamental. Porque tengas o no mujeres, un compañero, una compañera que sea tu madre o tu amiga, etcétera, lo importante es creer en uno mismo. Y lo importante es uno mismo como mujer, sabiendo que son difíciles nuestros caminos y que yo tengo el anhelo de que cada vez se abran más estos cambios, estas oportunidades. Es ese de autoapoyarte porque no siempre vas a tener a alguien. Yo recuerdo cuando en Banco Central y en otros trabajos empezaba antes o me encontraba al menos con mucho más situaciones machistas de no considerar mi criterio, casi ni escucharme. Y es ahí donde uno tiene que decir, bueno, no me escucha, me siento. No, sino defiendo mi posición y lo defiendo con convicción. Esa es mi automotivación, como tú lo dices. Una frase puntual, sino, pero sí es creer en mí, creer que lo puedo y creer que, sobre todo cuando lo trabajamos en equipo y si es un grupo de mujeres por el bienestar propio y general, lo logramos. Increíble, súper motivador. Muchísimas gracias, Joana, por tu tiempo, por compartirnos todo esto y compartirnos la realidad de Ecuador y todos los proyectos que tienen en Ecuador en relación a la inclusión financiera y de la mujer. Muchas gracias, Shelly, con mucho gusto será un placer para mí continuar intercambiando contigo y con todo el equipo estas ideas, fortaleciéndonos porque somos países similares de la región y que podemos ahí ir complementándonos, que eso también es el tema, ¿no? De estos socios estratégicos y que podemos ir trabajando en conjunto o copiar iniciativas en el buen sentido. Así que más bien muchísimas gracias la oportunidad que me has dado, gracias por permitirme despapallarme con lo que creo y con lo que tengo la convicción que me ha conllevado hasta a mi presente y lo que he podido lograr. Muchas gracias, Shell. Y felicitaciones por el trabajo tuyo y del equipo de ustedes también. Muchas gracias, Joana. Te mando un beso gigante. Te esperamos pronto. Hasta la próxima.